Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jesús Zárate Vega. Mi tema a exponer es el marco conceptual de la contabilidad gubernamental. Pues más que nada le voy a decir a qué se refiere el marco conceptual de la contabilidad gubernamental. Dice que es la base del sistema de contabilidad para los entes públicos, constituyéndose en el referente teórico que define, delimita, interrelaciona e integra de forma lógico-deductiva sus objetivos y fundamentos, que además establece los criterios necesarios para el desarrollo de normas, evaluación, contabilización, obtención y presentación de informes contable y presupuestaria en forma clara, oportuna, confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios. Otro subtema es que voy a hablar sus antecedentes. Dicen que el 31 de diciembre del 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que regieren la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr adecuada armonización para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, y en general contribuir a medir la eficacia económica y eficiencia del gasto e ingresos públicos. La ley de contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes ejecutivos, legislativo y judicial de la Federación. Aquí habla más que nada que en el 31 de diciembre de 2008 dicen que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad, que su objeto es establecer los criterios y la emisión de información financiera ante los entes públicos. Un ente público más que nada es de que le da el servicio al usuario, ya puede ser ya sea una persona física o moral. También les voy a hablar un concepto muy importante que es la CONAC. Dice que la CONAC desempeña una función única que, debido a los instrumentos normativos, contables y económicos y financieros que emiten, deben de ser implementados por los entes públicos a través de las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso. Más que nada ahí habla de que se dan cuenta los subtemas que les he hablado. Habla mucho del ente público. ¿Qué quiere decir eso? Que somos nosotros los contadores públicos que hacemos ese esa 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 opción de nosotros como contador público llevar a cabo todo ese procedimiento. También dice que el 13 de julio de 2009 el comité consultivo hizo llegar al secretario técnico la opinión sobre el proyecto de acuerdo porque se expide el marco conceptual de la contabilidad gubernamental. En ese día, el 13 de junio, se hizo llegar al secretario técnico una opinión para que se pudiera llegar a un acuerdo. También que el artículo 21 de la ley de la contabilidad se basará en un marco conceptual que representa los conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, evaluación y presentación de la información financiera. En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 6 y 9, fracción 1 de la Ley General de la Contabilidad Gubernamental, el CONAC decidió lo siguiente. Primero, se emite el marco conceptual de la contabilidad gubernamental, a que se hace referencia a la ley contabilidad. El presente marco conceptual de la contabilidad gubernamental se entrega por los siguientes apartados. 1. Características del marco conceptual de contabilidad gubernamental. 2. Sistema de contabilidad gubernamental. 3. Postulados básicos de contabilidad gubernamental. 4. Necesidades de información financiera de los usuarios. 5. Cualidades de la información financiera a producir. 6. Estados presupuestarios, financieros y económicos a producir sus objetivos. 7. Definición de la estructura básica y principales elementos de los estados financieros a elaborar. Aquí sus siete apartados que les voy a llegar más a comentar y explicar. Habla más que nada de todo lo que se llevara a este tema que usted nos dio.
que por ejemplo el sistema de contabilidad, los postulados, los estados presupuestarios, las definiciones de las estructuras. Primero, más que nada, voy a hablar de las características del marco conceptual. Un principal característica habla de sus objetivos, y como eso tiene propósitos de establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad. También la referencial la aplicación del registro en las operaciones y transacciones susceptibles de ser valoradas. También habla de armonizar la generación y presentación de la información financiera, que ella misma es necesario rendir cuentas de forma veraz, interpretar evaluación, sustentar la toma de decisiones y también apoyar a las tareas de fiscalización. Otro también habla del ámbito de la aplicación. En eso se hace un apartado que es lo legal, que es aplicable para todos los entes públicos, que entre comillas somos nosotros los contadores públicos, que se desarrolla en un entorno jurídico que regula su naturaleza y objetivos y operación desde su creación hasta su extinción. También habla de la contabilidad gubernamental en su valoración, registro e información resultante. El sistema de contabilidad gubernamental deberá permitir la presentación de la disposición financiera y los resultados de operación en forma razonable. En el artículo 1, párrafo segundo de la Ley de la Contabilidad Gubernamental, que también define los entes públicos a lo que es aplicable la misma. También habla de lo institucional, que se conjuga en una diversa de instituciones que interactúan entre sí para brindar certeza, seguridad, validez, un logro, eficiencia en los objetivos que fueron creados. También habla de que la normatividad de esta se refiere a la normatividad emitida por las unidades administrativas, las normas internacionales de contabilidad para el sector público y las normas de información financiera, que son las NIAS. También voy a hablar, segundo tema, del sistema de contabilidad gubernamental, que es el tema principal de nuestra exposición. No, le voy a decir lo que son consideraciones generales, que está conformado por un conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, y eso sobre una estructura y una base de principios técnicos comunes destinados a capturar, valorar, registrar y clasificar, informar e interpretar las transacciones. Uno de los objetivos principales del sistema de contabilidad es de facilitar la toma de decisiones, emitir, integrar y consolidar los estados financieros, permitir la adopción de políticas para el manejo eficiente, registrar de manera automática, armoníaca, delimitada y específica. El sistema de contabilidad pues nos habla de que está conformado por un conjunto de registros que se lleva a seguir varios pasos, y esos pasos pues tienen que ser conforme a lo que dice la ley, y pues no nos tenemos que llevar a eso. Sus postulados básicos que mi compañero Chamú habló, pues más que nada ya lo explicó más a fondo, pero yo le voy a dar otra retocada más, que dice que los elementos fundamentales que configuran el sistema de contabilidad gubernamental es teniendo la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, y que a continuación se presentan y explican los postulados básicos que mi compañero Chamú ya explicó, que son la sustancia económica, entes públicos, la revelación suficiente, el riesgo de integración presupuestaria, el devengo contable, la dualidad económica, la consistencia. Otro subtema es las necesidades de información financiera de los usuarios. Esto habla más que nada de que una información financiera debe satisfacer una toma de decisión muy requerida para los usuarios, que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas requieren la información financiera para conocer, revisar y en su caso aprobar los presupuestos, que en esos son los presupuestos anuales, de que cada estado lleva al Congreso un presupuesto de cuánto se puede gastar al año en escuelas, hospitales, etcétera. La Auditoría Superior de la Federación, la ASF, son las entidades estatales de fiscalización y órganos internos del control para los fines de la revisión.
y la fiscalización de la información financiera. También los entes públicos, que son los contadores, para realizar la evaluación, el seguimiento y el control interno de sus operaciones. También el público general, que demande la información sobre la situación contable y presupuestaria de los entes públicos. Otro subtema más que a mí me tocó es de las cualidades de la información financiera a producir. Dicen que las características cualitativas son los atributos y los requisitos indispensables que debe reunir la información contable. Eso sí, también determinar la información a revelar de dichos estados. Por ejemplo, nosotros contadores tenemos que tener más que nada cabeza fría para llevar un buen informe, o también se le puede decir también un estado financiero, para que así no haya problemas adelante, hacerlo con tanta honestidad. También habla de los estados presupuestarios, que son muy llamados los que son los estados financieros o los económicos. Uno de sus objetivos es de que es la información contable, la información presupuestaria, la información programática y la información complementaria para generar las cuentas nacionales. Eso quiere decir que pues cada contador que haga su estado financiero tiene que tener en cuenta la información contable, de dónde se va a basar, la información presupuestaria que hicieron hace un año o todavía sigue en marcha, la información programática, que tienen que llevar una programación más a detalle, y la información complementaria, que pues tiene que complementar más las cuentas nacionales. Y por último, la definición de las estructuras básicas y principales elementos de los estados financieros a elaborar, que de acuerdo al entorno de donde se lleva a cabo las transacciones y operaciones de gobierno, es necesario registrar información sobre la gestión pública con su incidencia contable y presupuestaria. La estructura de la información financiera atenderá la normativa emitida por la CONAC y por la instancia normativa correspondiente, y en lo procedente atenderá los requerimientos de los usuarios para llevar a cabo el seguimiento de la evaluación y la fiscalización, entre otras. Y pues ese fue todo mi tema que a mí me tocó exponer. Pues muchas gracias.